Y hoy en la mañanera estuvo el gobernador de las Islas Marías. Si podemos reflejar la transformación del país, es precisamente en ese sitio. López Obrador ha dicho, si por mí fuera, que no existieran las cárceles. Soy humanista. Y las Islas Marías, que solían ser una prisión, ahora convertidas en un centro cultural, turístico, incluso ya nos explicaron que podemos bajar una app y cómo podemos asistir para observar lo que hay alrededor y dentro de las Islas Marías, los templos, los murales, los museos. De esto entiendo que ya está con nosotros nuestro estimado Pedro Miguel, estimada Azul, no sé si lo tengamos. Te saluda Jorge Armando Rocha, Azul Alzaga. Hola Pedro, muy buenos días. Querida Azul, Jorge Armando, ¿cómo estás, querido? Muchas gracias, muy bien. A ver, antes de entrarle al tema coyuntural, que ya nos dirás tu punto de vista de este atentado que hemos condenado en contra de Ciro Gómez Leiva, ¿qué te parece este proyecto cultural turístico de Islas Marías, que ya nos dan más detalles de cómo llegar ahí? Entiendo que has estado, que has apoyado este gran proyecto. Tú ya fuiste. Bueno, ¿mm? Tú ya fuiste, De hecho, Pedro. no, de hecho debería estar allí, pero ando con un gripón. Mm. Entonces, pues bueno, el gripón, pues uno toma antigripales y puede más o menos hacer como que está vivo. Pero imagínate que contagio al presidente y paso la historia como Victoriano Huerta, ¿no? Viruciano Huerta. No, pues entonces dije, no, mejor me guardo y me quedo con todo el dolor de mi corazón. Es un proyecto, en efecto, como tú dices, Jorge Armando, muy emblemático, porque construir un espacio de libertad en donde había una prisión, creo que es algo que traza una línea muy clara entre la izquierda y la derecha. Históricamente, la derecha es partidaria del castigo, de los castigos, de las prohibiciones. Y la izquierda ha sido partidaria de la redención, de la rehabilitación y de las libertades. Entonces, el hecho de establecer un lugar de cultura, de protección a la naturaleza, porque es una zona natural protegida, de historia y de recreación, en lo que fue un penal, y hay que decirlo, uno de los penales quizá eh, más benignos y más ejemplares, porque Islas Marías no fue solo el infierno, que sí fue, también fue un lugar en donde se experimentó con una nueva manera de reinserción social, rehabilitación, readaptación de los infractores, en donde los infractores podían vivir en un régimen de semilibertad, es decir, podían deambular por zonas de la isla, podían llevar a su familia en muchos casos, podían hacer vida familiar, había vida social, había trabajo, esto es muy importante, había muchas actividades económicas, se cultivaba enequén, había artesanías, se hacían cosas de hierro, de madera, hubo una refresquera, estaba la calera y la salitrera, que eran sitios más bien de castigo, porque es un trabajo muy duro, pero pues fue un lugar horrible y luminoso, sombrío y esperanzador al mismo tiempo, al grado de que todavía hay personas que estuvieron recluidas en las Islas Marías que lo dicen con orgullo, que dicen en las Islas Marías yo aprendí a vivir de manera correcta. Y esto también hay que rescatarlo, no solo el horror que fue, ¿no? Que sin duda lo fue, cuando lo establece Porfirio Díaz y después cuando en el Maximato se envían allí opositores políticos de diversos signos, porque sí estuvo José Revueltas, estuvieron otros 5 comunistas con él, pero también estuvo la madre Conchita y hubo varios cristeros. Entonces, bueno, pues yo creo que si algo es emblemático de la Cuarta Transformación es una cárcel convertida en centro cultural. Queremos escuelas, queremos universidades, no queremos cárceles.
Que por eso, Pedro, creo que justo es importante esto, a partir de esto que mencionas, es importante que lo que se hace no es simplemente convertir, hacer una transición en un lugar que representaba lo que representaba, ahora un centro cultural, simplemente lo transformamos, sino esta parte que habla de la necesidad de recuperar nuestra propia historia. Y entonces en la propia configuración de hoy lo que va a ser ese centro cultural de Islas Marías, pues se recupera esta parte, ¿no? O sea, no es solamente un centro vacacional que ahora se va a poder disfrutar, pero también está este otro recorrido histórico que vamos a poder hacer a través de las instalaciones como se están ofreciendo en ese momento. Y entonces por eso compártenos un poco de lo que fue tu experiencia en este recorrido. Como siempre, partí de una abismal ignorancia en el tema, que es el único punto de partida que uno tiene cuando se aboca a un proyecto de estos. Yo pensaba, compartí el prejuicio, la idea preconcebida, de que las Islas Marías habían sido un infierno y ya, ¿no? Un lugar en donde no te podías escapar porque te comían los tiburones y listo. Primera mentira, hubo presos que escaparon y algunos fueron recapturados hasta la Ciudad de México. Bueno. Segundo asunto, la génesis histórica de este sitio es fascinante porque el primer gobierno al que se le ocurre establecer un penal en las Islas Marías es a Benito Juárez. Y estaba de moda en el siglo XIX las colonias penales, como la Isla del Diablo, había una en Sudáfrica, una en Inglaterra. Alcatraz no, Alcatraz era una isla prisión, es decir, era una cárcel puesta en una isla. La colonia penal tenía otro sentido, que era el sentido de, bueno, airemos a los presos, ¿no? Démosles una libertad acotada, en condiciones más o menos infernales. Y se le ocurre a Benito Juárez, se viene la intervención francesa, Maximiliano retoma la idea, pues obviamente Maximiliano terminó en el Cerro de las Campanas, no la concretó, Benito Juárez ya no la pudo concretar. Creo que a Juárez se le ocurre establecer ahí una prisión, es una intuición mía, porque esto le da el argumento para mantener allí un destacamento militar y de esa manera ahuyentar de la isla a los filibusteros, esos aventureros estadounidenses, franceses, etcétera, que agarraban un pedazo del territorio nacional y lo declaraban república, ¿no? Como William Walker, que declaró una república esclavista en Sonora y Sinaloa. Entonces, es Porfirio Díaz el que lo retoma y hay un personaje particularmente odioso del porfiriato, que es un diputado que se llama Querido Moeno, que define el perfil de los que van a ir a las Islas Marías. Y los que van a ir a las Islas Marías no son delincuentes, no en el sentido que lo entendemos. ¿Quiénes son? Son sexoservidoras, alcohólicos, personas en situación de calle, mendigos, homosexuales. Esa va a ser la población de las Islas Marías. Al porfiriato no se le ocurre mandar allí presos políticos, eso no hubo, hay que decirlo. Esos estuvieron en la cárcel de Belén, en otros lados. Mandan a los que se consideraba enemigos de la sociedad, lacras, porque daban mal aspecto, porque había que limpiar las calles, etcétera, es decir, los más marginados de los marginados. Así empieza las Islas Marías con cuerdas de presos que confluyen de todo el país en Balbuena. Ahí los meten en un vagón de ganado cerrado y amanecen un día en San Blas. Algunos mueren en el camino. Y de ahí se van en un barco hasta Vallejo. La revolución cambia las cosas porque les decía, Calles manda allí a opositores políticos, ¿no? De derecha o de izquierda. Revueltas era menor de edad cuando llegó a las Islas Marías. La novela la escribió mucho tiempo después. Segunda idea prejuiciosa, y es que
Los muros de agua es un texto de denuncia de las condiciones carcelarias. No es cierto. Los muros de agua es una novela muy introspectiva en la que los personajes, que de alguna manera evocan a Revueltas y a sus compañeros, descubren la libertad en la prisión. Descubren que la prisión les puede dar la libertad interior. Y luego llega la época más interesante, que es la del general Rafael Pedrajo, que es jefe político de Baja California Sur, de la que dependían las islas, que decide cambiar las cosas y pues llega ya con ideas de regeneración de los infractores. Y entonces viene una época de talleres, de escuelas, de templos, de centros de trabajo, de vida familiar, de vida social, etcétera. Lo cual, desde luego, no puede eliminar los rasgos sórdidos y siniestros de lo que es básicamente una colonia penal. Pero cambia radicalmente las cosas. Y para fortuna de los presos del país y de la historia penal del mundo, el general Pedrajo es sucedido nada menos que por el general Mújica, quien refuerza esta visión de que la vida social y el trabajo regeneran, rehabilitan, permiten la reinserción. Esto se mantiene con algunos cambios hasta el siguiente periodo en el que todo esto se destruye. Y adivinen quién lo destruye, pues Felipe Calderón. La dupla Para variar. Felipe Calderón García Qué Luna raro. acaban con la colonia penal y se les ocurre construir ahí una prisión de máxima seguridad. Y es un monumento a la corrupción y al sadismo, como yo no me había imaginado nunca. Es una de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Es decir, son 3 pabellones de los cuales uno entró en funcionamiento nada más, en donde la corrupción se ve, es decir, es algo construido para no servir, es algo construido para gastar dinero. Nunca sirvió. Nunca sirvió por el simple hecho de que era una prisión con cámaras de seguridad, láseres, infrarrojos, sistemas satelitales de comunicación y videoconferencia, pero pues no había suficiente energía eléctrica en las Islas Marías, por lo tanto esos sistemas no funcionaban, ni las cerraduras eléctricas. No había agua potable, porque en las islas pues, no hay agua, es decir, hay que llevar el agua al continente, ¿no? Hubo motines porque los presos estaban muriendo de sed. Ya en tiempos de Peña Nieto hubo motines cruentos, con muertos, condiciones espantosas en las que los presos tienen que estar 23 horas al día en una celda prácticamente sin ventilación, con el calor que hacen las Islas Marías. Patios para salir a tomar el sol con muros de 9 metros de altura, en donde se puede tomar el sol de 11:30 del día a 12:30, nada más. En fin, vi el horror, lo más perverso de la mente humana, de la mano con el afán de hacer dinero, porque eso estaba hecho ahí para hacer dinero, ¿no? Y ahí está, esperando a que se lo coma la naturaleza, porque pues se rehabilita una crujía como para ambientarla, pero ya el hecho de llegar a ese lugar que está situado en Laguna del Toro es complicado, obliga a darle mantenimiento a un camino al que se lo llevan los huracanes con frecuencia. En fin, este centro de alta seguridad llegaba comida descompuesta, los proveedores mandaban comida que se descomponía en el trayecto a las islas. Pues es cerrado, y en el sexenio anterior y ya en este sexenio se decide cerrar toda la colonia penal, ya hay muy pocos presos, y se decide crear este centro cultural y ambiental, donde hay una escuela de guardia. Ya nos dieron más ganas de visitar las Islas Marías después de esta gran narración que has hecho. Muchas gracias, estimado Pedro. El tiempo apremia, aprendimos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo. A ver si nos curamos y vamos, Pedro. Los quiero mucho. Muchas gracias, igualmente. Abrazote.